El poder de la hora. Un camino hacia la realización espiritual. Capítulo 2. Continuación. Identificación del ego con el cuerpo del dolor. El proceso que acabo de describir es profundamente poderoso y al mismo tiempo muy simple. Se le podría enseñar a un niño y quizá algún día sea una de las primeras cosas que se enseñen en los colegios. Una vez usted ha aprendido el principio básico de estar presente como un observador de lo que sucede en su interior, y usted en verdad lo comprende al experimentarlo o ponerlo en práctica, tiene usted a su disposición la más poderosa herramienta para la transformación. Esto no busca negarle que puede encontrar una gran resistencia interior al tratar de abandonar la identificación con su propio dolor. Este será el caso particularmente si usted ha identificado con su cuerpo del dolor la mayor parte de su vida y cree que esta ficción creada por la mente es en realidad usted mismo. En ese caso, el miedo inconsciente a perder su identidad creará una fuerte resistencia a cualquier desidentificación. En otras palabras, usted preferirá permanecer en medio del dolor, ser el cuerpo del dolor, que hacer un salto hacia lo desconocido y arriesgarse a perder su yo familiar y desdichado. Si esto se aplica a usted, observe la resistencia que se da en su interior. Observe el apego al dolor propio. Esté muy alerta. Observe el placer peculiar que se deriva de ser desdichado. Observe la compulsión a hablar al respecto o pensar en él. La resistencia cesará cuando usted la haga consciente. Entonces podrá concentrar su atención en el cuerpo del dolor, estar presente como un testigo e iniciar una transmutación o una solución. Solo usted puede hacer esto, único, solo usted. Nadie puede hacerlo por usted, pues porque vaya la redundancia, no es usted. Pero si usted es lo suficiente afortunado como para encontrar personas que son intensamente conscientes, si puede estar con ellas y unirse a su estado de presencia, tan eventualidad podría servirle de ayuda y acelerar el transcurso de las cosas. De tal forma, su propia luz se hará rápidamente más fuerte. Cuando un tronco que apenas se ha encendido es puesto junto a otro que ya arde con vehemencia y son separados luego de un tiempo, el primer tronco quedará ardiendo con mayor intensidad. Después de todo, se trata de un mismo fuego. Conviértase en un fuego, tal es una de las funciones de un maestro espiritual. Algunos terapeutas también pueden cumplir esa función. Si han ido más allá del nivel de la mente y si puede crear y mantener un estado de intensa presencia consciente mientras trabajan con usted, es posible y puede ser una guía para identificar el cuerpo del dolor y hacerse presente, obviamente como testigo. Vamos a ver ahora el origen del miedo. Usted mencionó el miedo como parte de nuestro dolor emocional subyacente básico. ¿Cómo surge el miedo y por qué hay tanto en la vida de las personas? ¿Cierta cantidad de miedo podría ser simplemente autoprotección saludable? Si yo terminara el fuego, podría poner la mano en él y quemarme. La razón por la que usted no pone la mano en el fuego no es por miedo, es porque sabe que se quemará. No necesita el miedo para evitar el peligro innecesario, solo un mínimo de inteligencia y de sentido común, pero eso no es miedo. Para estos asuntos prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado, como el estudio empírico. Para estos asuntos prácticos es útil este tipo de método empírico. Ahora bien, si alguien lo amenazara con fuego o con violencia física, ahora sí podría experimentar algo parecido al miedo. Se trata de un retirarse instintivo del peligro,
pero no es la condición psicológica del miedo de la que estamos hablando aquí. La condición psicológica del miedo está divorciada de cualquier peligro inmediato, concreto y verdadero. Este se presenta de muchas formas: incomodidad, preocupación, ansiedad, nerviosismo, tensión, temor, fobias, etc. Este tipo de miedo psicológico se refiere siempre a algo que podría pasar, no a algo que está ocurriendo ahora. Usted está en el aquí y ahora, mientras que su mente está en el futuro o en el pasado. En este caso, por el miedo estaría en el futuro. Esto crea una brecha de ansiedad, y si usted está identificando con su mente y ha perdido el contacto con el poder y la simplicidad de la hora, esta brecha de ansiedad será su compañera constante. Usted puede siempre hacer frente al momento presente, pero no puede manejar algo que es solo una proyección de la mente. Usted no puede hacerle frente al futuro. Por otra parte, mientras esté identificado con su mente, el ego gobernará su vida. Como he señalado antes, por su naturaleza fantasmal y a pesar de los elaborados mecanismos de defensa, el ego es muy vulnerable e inseguro. Sí, suena raro, pero sí, el ego es vulnerable e inseguro y se ve a sí mismo constantemente amenazado. Ese, a propósito, es el caso incluso si el ego exteriormente aparece muy seguro de sí mismo. Ahora bien, recuerde que una emoción es la relación del cuerpo a su mente. ¿Qué mensaje del ego está recibiendo el cuerpo continuamente el falso ser elaborado por la mente? Peligro. Estoy amenazado. ¿Y cuál es la emoción que genera este mensaje continuo? Pues miedo, por supuesto. El miedo parece tener muchas causas: miedo a una pérdida, miedo al fracaso, a ser herido, etc. Pero en últimas palabras, el miedo es el miedo del ego a la muerte, a la aniquilación. Para el ego, la muerte está siempre a la vuelta de la esquina. En este estado de identificación con la mente, el miedo a la muerte afecta todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, incluso algo aparentemente tan trivial y normal como la necesidad compulsiva de tener razón en una discusión y hacer ver que el otro se ha equivocado, defendiendo la posición mental con la que usted se ha identificado, se debe el miedo a la muerte. Si usted se identifica con una posición mental, en el caso de estar equivocado, su sentido de sí mismo basado en la mente se siente seriamente amenazado con la aniquilación de no tener la razón. Por eso ahí el ego le tiene miedo a la muerte. Así que usted, como el ego, no puede estar equivocado. Estar equivocado, como ya lo dije, es morir. Se han hecho guerras, por supuesto, por estos casos, e innumerables relaciones se han roto. Una vez que usted ha dejado de identificarse con su mente, que tenga o no razón no influye en su sentido de usted mismo para nada. Así que la necesidad forzosamente compulsiva y profundamente consciente de tener la razón, que es una forma de violencia, no aparecerá. Usted puede establecer clara y firmemente cómo se siente o qué piensa incluso, pero no habrá agresividad o actitud defensiva en ello. Su sentido de sí mismo se deriva entonces de un lugar más auténtico y profundo dentro de usted mismo, no de la mente. Preste atención a cualquier tipo de actitud defensiva en usted. Identifíquese, cáchese. ¿Qué está defendiendo? ¿Una identidad ilusionaria? ¿Una imagen de su mente? ¿Una entidad ficticia? Al hacer conciencia de este patrón, al ser testigo de él, usted deja de identificarse con él. Bajo la luz de su conciencia, el patrón inconsciente se disolverá rápidamente. Este es el final de todas las disputas y los juegos de poder que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero poder está dentro de uno y está disponible por usted ahora. Así que cualquiera que esté identificado con su mente
y por tanto desconectado de su verdadero poder que contiene, de su ser más profundo que se arraiga en el ser, tendrá el miedo como su compañero constante. El número de personas que han ido más allá de la mente es todavía extremadamente pequeño, así que usted puede asumir que prácticamente todos los que usted conozca o se encuentre viven en un estado de miedo. Lo único que varía es la intensidad del mismo. Fluctúa entre la ansiedad y el terror de un extremo de la escala y una vaga incomodidad y una sensación distante de amenaza en el otro. La mayoría de las personas se hacen conscientes de él solo cuando adquiere una de las formas más agudas. Ok, la búsqueda del ego de la totalidad. Otro aspecto del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente egoísta es una sensación profundamente arraigada de carencia o falta de totalidad, de no estar completo en pocas palabras. En algunas personas esto es consciente, en otras esto es inconsciente. Por ejemplo, si es consciente, se manifiesta con el sentido agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. Si es inconsciente, el no tener la totalidad del ego, solo se sentirá indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad. En cualquiera de los dos casos, las personas se embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sienten dentro. Así, se esfuerzan por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento o una relación especial, básicamente con el fin de sentirse mejor con sí mismo, de sentirse completos. Y ojo, voy a poner una pausa aquí. El libro no está diciendo que esas cosas no son malas, no, sí son buenas, pero ya cuando uno está bien consigo mismo y puede, o sea, que no lo haga el todo esas cosas, más bien que haga el todo su ser, él mismo. Y después ya puede disfrutar de las demás cosas que ofrece esta vida. Ok, y continuemos. Pero incluso cuando alcanzan todas esas cosas, descubren pronto que el vacío está todavía ahí, que no tiene fondo. Eso que les estaba platicando hace un rato. Entonces, a sí mismos, bueno, pueden y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Mientras la mente egoísta esté gobernando su vida, usted no puede estar verdaderamente en paz. Usted no puede estar en paz y realizado excepto por breves intervalos cuando obtuvo lo que quería. Cuando un anhelo acaba de ser cumplido, solo en esos intervalos obtiene un pequeño placer de paz. Puesto que el ego es un sentido de sí mismo derivado, necesita identificarse con cosas externas, necesita ser defendido y alimentado constantemente. Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el conocimiento y la educación, la apariencia física, las habilidades especiales que unos quieren, las relaciones, la historia personal y familiar, los sistemas de creencia y también a menudo identificaciones políticas, nacionalistas, raciales, religiosas y otras de carácter colectivo. Ninguna de ellas es usted. ¿Encuentra esto aterrador o es un alivio saberlo? A todo esto tendrá que renunciar a esto tarde o temprano. Quizá lo encuentra todavía difícil de creer y realmente no le pido que crea que usted sea esa identidad. No puede encontrarse en ninguna de estas cosas. Usted sabrá la verdad de ello por usted mismo. Usted lo sabrá por tarde cuando sienta que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es usted. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte.